Buenas tardes, estimados alumnos de primer año vespertino de la carrera técnico a nivel superior en Administración de Empresas. Esta es la clase correspondiente a la semana del 14 y del 15 de mayo. Los saludo esperando que todos se encuentren de la mejor manera posible. Como ya les dije en su momento, lo importante o lo lo importante es estar bien con la familia, estar bien con los hijos. Y en este sentido, la clase de hoy viene a sumarse a las clases ya vistas anteriormente antes del receso académico. En este sentido, ¿cierto? Para que ustedes sepan, muchos de ustedes aún no me conocen, eh, trato de tomar las diapositivas de las clases, algunas, algunas de las diapositivas de las clases anteriores para poder hacer un hilo conductor respecto a lo que vamos conversando. Entonces, en ese sentido, comenzaremos con la clase de hoy día correspondiente a esta semana. Eh, Vamos a retomar desde el punto, desde esta diapositiva que habla de los objetivos de la contabilidad. Los objetivos de la contabilidad. Bueno, el primer objetivo es proporcionar una imagen numérica. En algún momento les dije yo de que la contabilidad nos permite sacar una fotografía, pero una fotografía no de la apariencia de algo, sino la fotografía tiene números. La fotografía se traduce en números. Ya indica el cómo está la empresa y todo lo que se pueda llevar a números va a estar en la contabilidad. ¿Ya? La vida de la empresa está basada en distintas situaciones. Hablemos de hechos económicos, de actividad económica, y estos hechos tienen un reflejo numérico. ¿Ya? También otro de los objetivos de la contabilidad es proporcionar una base en cifras para orientar las actuaciones de la gerencia. Desde la primera clase hablamos de que la importancia de la contabilidad estaba en función de entregar información lo más, eh, lo más clara posible, lo más concisa, lo más precisa, ya para que las personas que deben tomar decisiones las tomen conociendo la realidad actual de la organización. Y también otro de los objetivos de la contabilidad es proporcionar una justificación correcta de los recursos o del uso de los recursos de la organización. Entonces, en ese sentido, tenemos que darle el valor que significa y que tiene la contabilidad. Básicamente, ustedes se puedan dar cuenta que la tarea de la contabilidad no es menor. La información que entrega la contabilidad no es menor. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirarla y hacerla de la mejor manera posible. Ya decía yo, o hacía mención a lo que era la actividad económica, y lo dijimos en la última clase, en la segunda, ¿cierto? Es el conjunto de operaciones que tiende a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios de una economía. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas. Cuando hablamos de necesidades humanas, estamos refiriéndonos básicamente, ¿cierto?, a la sensación de falta de algo. Ahora, esta sensación de falta de algo tiene que estar unida a las ganas de hacer desaparecer esa sensación. O si no, no hay necesidad. Es simplemente la falta de algo. En este sentido quiero ser preciso porque quizás el término necesidad puede ser un término recurrente en otros módulos, ¿ya? Pero como ya lo señalé, una necesidad, perdón, es la falta de algo. Ahora, esa falta de algo, cuando queremos hacer desaparecer esa sensación, se vuelve una necesidad. Por lo mismo, hay necesidades que son distintas dependiendo de la persona. ¿Ya?
la actividad económica de una organización está en el sentido de satisfacer estas necesidades. Satisfacer las necesidades. Entonces, ahí está también el fin de la organización. Si no se satisfacen necesidades para que exista la organización, podríamos decir. En fin. Lógicamente, ¿cierto? Se puede concluir que la actividad económica es un conjunto de hechos económicos. Un conjunto de hechos económicos. Ahora, ¿qué es lo que son los hechos económicos? También se señaló en la última clase. Es el esfuerzo humano por conseguir bienes y servicios escasos y se caracteriza, por un lado, por la transformación de productos, por comprar o vender y que no exista necesariamente la transformación, y también por la financiación de esa acción. En ese sentido, ¿cierto? Aquí estamos cuando hablamos de transformar, estamos hablando de que tenemos un arbolito, perdonen mis dibujos básicos, tenemos un arbolito, este arbolito va a una industria, ¿ya? Va a una industria y sale, por ejemplo, una mesa. Harto feita la mesa, pero entendemos, ¿cierto? O una silla, para que sea mejor el ejemplo. Cuando hablamos de producir, tenemos un bien, ¿cierto? En este caso, este arbolito que está ahí mal dibujado, ¿cierto? Pasa a la empresa o a la industria, ¿ya? Y lo que sale es otro bien. En este caso, una silla. Hubo una transformación. Cuando hablamos de comprar y vender, aunque parezca obvio, ¿cierto? Lo que tenemos básicamente es una silla que ingresa a esta empresa que decía yo, ¿cierto? Y lo que sale de esa empresa es la misma silla, ya con un valor agregado indudablemente, y en ese sentido esto es el fin básicamente de este tipo de empresas. Y cuando hablamos de financiar la acción, básicamente estamos hablando de el hecho económico desde el punto de vista de la creación o la búsqueda de recursos, ¿ya? Recursos para producir, ¿cierto? Para producir o para prestar, servicio, ¿ya? Entonces, básicamente, ahí está lo que se refiere a los hechos económicos. ¿Quién realiza la actividad económica? La actividad económica la realizan tanto empresas privadas, ya, organizaciones con o sin fines de lucro, y también instituciones públicas, ya. No necesariamente, ¿cierto? Cuando hablamos de actividad económica, lo vamos a pensar que son solamente privados, sino todo tipo de organización genera la actividad económica. Entonces, si uno escucha hoy en día las noticias en función de la pandemia, ¿cierto? Muchos economistas hablan de que lo que se va a resentir, dependiendo del punto de vista que lo quieran tomar, y no es parte de este curso, solamente estoy dando el ejemplo para que puedan entender, lo que se va a resentir, ¿cierto?, es la actividad económica del país. La actividad económica, ¿cierto?, del país, que estamos hablando económicas, ¿cierto? La actividad económica del país es la que, producto de la pandemia, ¿cierto?, va a disminuir. Es decir, que las instituciones que hacen esto que está acá, ¿cierto?, van a bajar su actividad económica, ¿ya? Solamente para que entiendan a lo que nos estamos refiriendo. Pasando a otro punto, ¿cierto?, y que fue la parte final de la segunda clase, hablamos de los fundamentos de la teoría contable. En este sentido, ¿cierto?, lo que podemos decir es que gran parte de la teoría contable se basa en principios,
¿Ya? Y en la clase anterior decía yo que principio, para modo de ejemplo, el principio es la base de algo. De aquí para arriba se construye. ¿Ya? El principio es la base de algo. Esa base, ¿cierto? En contabilidad se llama principios, principios, ¿ya? De contabilidad, ¿ya? Contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la teoría contable, ¿en qué se fundamenta? En Chile se fundamenta en los principios de la contabilidad. En Chile son 18 principios que están señalados ahí y que han ido evolucionando, a veces más, a veces menos, pero básicamente nosotros podríamos detallar cada uno de estos, pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que hay algunos principios que son como relevantes. En este sentido, primero el devengado habla, ¿cierto?, de que los recursos y obligaciones, ¿ya?, es decir, la entrada de dinero y las salidas, o el recibir dinero y lo que pagamos, ¿cierto?, se deben registrar en el momento que se generan, ya, independiente de que estos hayan sido no percibidos o pagados. Es decir, se generaron, y hay veces donde yo no lo pago, pero se generó en este mes, yo debo hacer un cierre del balance, como se dice, un cierre de operaciones, y ese cierre de operaciones debe considerar los gastos e ingresos del periodo que estoy trabajando. Ese es el principio de devengado. En el caso de la dualidad económica, que es el principio, otro principio que nosotros le damos bastante énfasis, ya cuando hablamos de dualidad económica también podemos decir partida doble. Ya la contabilidad reconoce la igualdad entre los recursos disponibles, ya entre los recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos como meta y las fuentes de dichos recursos. O sea, los recursos que tiene la empresa, ¿cierto?, deben ser igual a las fuentes de esos recursos, ¿ya? Eso quiere decir de que siempre debe haber una igualdad. Si yo tengo en recursos 100, la fuente de los recursos debe también ser 100. Es decir, que debe haber una suerte de, podríamos decir, de respaldo a estos 100 pesos que yo poseo. Tengo que saber de dónde salieron, ¿ya? Y eso son lo que se conoce como la fuente de los recursos. Es un principio partida doble. Si aquí, por ejemplo, apareciera 101, si apareciera en vez de 100, 101, aquí al otro lado también debería ser 101. Es decir, los recursos que tiene la empresa o la organización deben ser exactamente iguales a las fuentes de esos recursos. No puedo tener 101 en los recursos y 100 en la fuente de recursos. Ese es el principio básico de la contabilidad. Cuando hablamos de moneda como unidad de medida, hablamos que la contabilidad mide las operaciones en términos monetarios, reduciendo los componentes heterogéneos a una expresión común. Básicamente, para que lo entiendan, si yo trabajo en pesos, toda la contabilidad debe llevarse en pesos, lo que no significa que no la pueda llevar en otra moneda. Pero la moneda que yo decido ocupar es la que tiene que tener en toda la contabilidad. Eso significa que yo no podría hacer una combinación entre pesos y dólares. Habría que transformar uno de los dos para que se pueda leer la información de la mejor manera posible desde el punto de vista contable. Como terminando básicamente el resumen de la clase anterior, ¿cierto? Ahora pasamos a ver
otros conceptos que tienen que ver con las fases de la contabilidad. Si se examina la secuencia del ciclo contable desde el punto de vista cronológico, es decir, desde el momento mismo en que se recopilan los antecedentes sobre las operaciones realizadas por las unidades económicas, hasta el momento en que la contabilidad proporciona información de los distintos usuarios de la misma, es posible distinguir tres fases. Tres fases o etapas que conforman la estructura de la técnica contable. Entonces, cuando hablamos de fases, ¿cierto? Cuando hablamos de fases, básicamente estamos refiriéndonos a etapas que se deben vivir de principio a fin. Entonces, hay una secuencia que tiene que ver o que parte en la recopilación hasta entregar los informes. Parte con la recopilación hasta entregar los informes. Pero lo vamos a ver en el siguiente diapositiva. Tenemos la fase de la contabilidad y si nosotros quisiéramos decir cuál de estas fases en estricto rigor es la esencia de la contabilidad, deberíamos centrarnos ahí, ya en la base de datos. Pero en la entrada, o más bien para poder unirlos, nosotros tenemos los hechos económicos, ¿cierto? Hechos económicos que generan actividad económica, ¿ya? Y esta actividad económica se refleja en documentos. Estos documentos son la base de la entrada, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero a la entrada, tiene relación con los hechos económicos, lógicamente con la actividad económica que se ve reflejada ¿en qué? En los documentos. Estos documentos se ingresan al proceso, ¿ya? Por ejemplo, a ver, para que no se pierda, un documento podría ser una boleta, podría ser una factura, ¿ya? Podría ser una liquidación de sueldo, ¿ya? Esos son documentos que generan información y esa información está en una posición de entrada. Luego, cuando entran al proceso, ya se vive lo que es la contabilidad y entra todo esto en una base de datos. La base de datos, ¿cierto? O el proceso va enviando la información donde corresponde. Porque hay que ordenar la información. Imagínense la cantidad de facturas, la cantidad de boletas, la cantidad de liquidaciones. Si son facturas de compra, si son facturas de venta, si son boletas de venta. Imagínense la cantidad de información que ingresa a través de los distintos documentos. Eso debe ser procesado y debe clasificarse, ¿ya? Clasificarse, ordenarse, por decirlo de alguna manera. Clasificación, ¿ya? Se debe clasificar. Y al clasificar, ¿cierto? Yo luego emito informes, ¿ya? Financieros, lógicamente, ¿ya? Que muestran, ¿cierto? Un resumen de la información que se procesó en la base de datos. Entonces, la esencia de la contabilidad está ahí centrada en la parte del proceso. Ahora, si lo vemos por nivel de complejidad, aquí hay que ser ordenado. Si yo soy ordenado, puedo entregar información acá ordenadamente. Esta etapa, ¿cierto? Solamente tiene que tomar la información y llevarla a donde corresponde, ¿ya? Y en la primera etapa, como decía yo, desde el punto de vista de la complejidad, es la parte más simple, porque simplemente, valga la redundancia, hay que ser ordenado. En la segunda etapa es donde hay que trabajar, es donde hay que producir la información. Y en la tercera etapa, ¿cierto? En la tercera etapa es donde yo tengo que levantar informes financieros. Y como digo yo, y como se los dije en un momento dado, ¿cierto? La parte que a mí me interesa es aquí,
Porque en los informes de salida se toman decisiones. ¿Ya? En los informes de salida se toman decisiones. Es aquí, en la salida, donde yo interpreto la información contable. Fases de la recopilación, fases de la contabilidad. ¿Qué podemos decir aquí? Básicamente tiene que ver con lo mismo anterior, que está bien rayado, ¿cierto? Pero explicado ya de manera más teórica. Dice, recopilación de los hechos económicos. Se recopilan los documentos en los cuales queda constancia de las operaciones o transacciones realizadas entre la entrada de la información. Ejemplo, ya se los daba yo, orden de compra, boletas, facturas, guía de despachos, cheques. A pesar que algunos creerá que no se usan, todavía se usan. Y en ese sentido todos son ejemplos de documentos que permiten estar en la parte de la entrada de información. Entrada. Me quedó súper mal. ¿Ya? Entrada de la información. En el punto número 2, ya, y acá no quiero que se enreden porque si ustedes se dan cuenta, perdón, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí cuatro etapas. Y en la anterior, ¿cierto? Vimos que habían 3, ¿cierto? No quiero que se confundan. Si es por enumerar las que siguen, acá tenemos 1, ¿ya? Vamos a colocar a este 1, ¿ya? Luego tenemos... vamos a esperar un poquito que... Tenemos 2 y 3, ¿ya? Que si queremos llevarlo a esto, aquí sería 2 y 3. Y acá, ¿cierto? Es la 4. ¿Estamos? Entonces, esta es la 1. La recopilación de los datos, ¿cierto? La recopilación de los documentos, bien ordenaditos, generalmente en grandes archivadores, ¿cierto? Hoy en día ya eso ya se ha ido superando. En la oficina antigua muchas veces tenían grandes cantidades de documentación. Hoy en día con la digitalización de los procesos también es algo que ya se almacena, pero se almacena de manera digital. La análisis y clasificación de los hechos económicos está en la etapa 2, donde tiene por objeto analizar la documentación. Ya tenemos la boletita, ahora analizamos de qué se trata, ¿cierto? Y eso obviamente es el reflejo de las operaciones realizadas y se procede a ¿qué? A su clasificación. Una boleta que habla de una compra es muy distinto a una boleta que habla de una venta. El documento puede ser el mismo, puede ser similar, pero el hecho que yo haya comprado es distinto a que haya vendido. Y la boleta en sí tiene que clasificarse donde corresponde. Cabe agregar que del mencionado análisis y clasificación queda constancia en los comprobantes de contabilidad. ¿Ya? Entonces, a veces yo lo explico esta parte como una frutería. ¿Ya? ¿Por qué lo explico una frutería? Porque nosotros tenemos fruta en general, ¿cierto? Pero tenemos un cajón de manzanas, un cajón de naranjas, un cajón de uvas. Vamos organizando la información de acuerdo a las características similares que tienen. ¿Ya? Entonces, en este sentido, como ejemplo, clasificar las cuentas de acuerdo con las denominaciones que éstas tienen y el uso que debe dárseles de conformidad al plan de cuentas. Concepto que aparece y que también es relevante. ¿Qué es un plan de cuentas? El plan de cuentas es, digámoslo así, para los más antiguos, quizás los nuevos no van a decir qué es lo que es eso, una guía telefónica, donde nosotros ponemos las cuentas, ¿cierto? Y hablamos y decimos de qué se tratan las cuentas, ¿ya? Entonces, un plan de cuentas es básicamente un libro que nos ayuda, un registro que nos ayuda a llevar la contabilidad de una manera ordenada.
dejémoslo en ese horizonte, ¿ya? El tercero es el registro de los hechos económicos. O sea, hicimos una clasificación, un análisis, una clasificación, y ahora registramos el hecho económico. Entonces, básicamente es hacer el registro de las transacciones en los libros de contabilidad. El registro debe ser sistemático y cronológico, empleando ¿qué? Los registros principales como el diario, el mayor, los inventarios de balance, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son en la parte del proceso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, los documentos que en algún momento entraron, luego se clasificaron, ya se clasificaron, se analizaron y se clasificaron, y luego se hizo el registro, ya donde nosotros ya le damos nombre, le damos vida a lo que es la contabilidad misma. Este registro culmina, ¿cierto?, con la preparación y análisis de la información contable. Y aquí, como dice muy bien la diapositiva, es donde se verifica el cumplimiento de los objetivos de la contabilidad. Aquí vemos realmente si se está controlando como corresponde, si se está entregando una visión numérica de los hechos económicos. Vemos si la empresa está bien, si la empresa está mal. Entonces, en este sentido, toma la información que fue procesada en la etapa anterior y la entrega a modo de resultados. Y aquí podemos decir si la información contable es óptima, si nos está dando garantías de que lo que estamos haciendo está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos encontramos en la fase final, ¿ya? Donde realmente lo que hay que hacer básicamente es, digámoslo así, analizar la información y determinar y poder tomar decisiones de la mejor decisión posible, básicamente. Dentro y con estas par de cuentas, perdón, vamos a terminar con estas diapositivas, con este par de diapositivas. Bueno, si queremos ver un diccionario básico, primero tenemos el concepto de cuenta contable. ¿Y qué es lo que es cuenta contable? Cuenta contable es un cuadro esquemático en forma de T. Esperemos que pasen haciendo la promoción. Cuenta contable es un cuadro esquemático en forma de T que permite el registro de los hechos económicos iguales o similares. Cuando explico básicamente esto, también me tomo de este ejemplo que yo les daba en la diapositiva anterior. La información yo tengo que ordenarla. Eso espero les haya quedado muy claro. La información que es tan variada, que es tan diversa y que tiene un valor económico, la tengo que ordenar. Y el registro básico para ordenar la información contable es una cuenta contable. Y la cuenta contable es, ¿cierto?, aquel cuadro que permite que yo haga ingresos de la información similar y que debo hacer registro en esta cuenta. A ver, por ejemplo, si yo tengo dinero en una caja, ya todos comprendemos eso, dinero en efectivo, ¿ya? El dinero en efectivo que tengo en mis manos es distinto al dinero que yo tengo en las cuentas de banco. Por ejemplo, en la cuenta corriente, digámoslo así. Entonces, para ser claro, el dinero en efectivo que yo tengo en la empresa es distinto al dinero que yo tengo depositado en un banco. En esencia,
dinero es dinero. Y algunos de ustedes, principalmente los que no saben de contabilidad, podrían decir, pero es que es el mismo dinero. Pero tiene características distintas. Uno lo tengo en la empresa y otro lo tengo en el banco. Y como tienen características distintas a pesar de ser el mismo dinero, se registran en cuentas distintas. ¿Ya? Ahora, para unirlo con el que sigue, las cuentas tienen un nombre. Y ese nombre, por lo general, debe ser tan fácil de entender en función de lo que representa. Por ejemplo, en el caso del dinero que está en la empresa, generalmente se le denomina caja. Caja. Es decir, no sé si alguna vez han escuchado, pero alguno dice, oye, ¿tenemos caja como para comprar algo? Básicamente es eso. Es el dinero que la empresa posee en sus manos. Ya no, por favor, no se confundan con, no sé, el dinero invertido en un vehículo, en el escritorio. No, el dinero cash, el dinero que está ahí en sus manos o que está en esta caja que les digo yo. ¿Ya? Entonces, todo el dinero lo vamos a poner en una cuenta que se llama caja. ¿Ya? Ahora, el dinero que está depositado en alguna institución financiera, como tiene una característica similar, ¿cierto? Que es el dinero de la empresa, pero depositado, le vamos a colocar banco. Ahora, ¿podrían tener nombres distintos? Sí, podrían tener nombres distintos porque va a depender del criterio del contador o del criterio de la empresa. Pero, en esencia, el nombre podría cambiar levemente, pero en esencia debe el nombre darnos a entender de qué se trata la cuenta. Entonces, y al tiro voy a irme por un lado difícil, o más bien más difícil de entender. En el caso del préstamo, si yo voy al banco y pido un préstamo para la empresa, alguno va a decir, es la misma cuenta banco. No. ¿Por qué no? Porque el banco representa el dinero que tiene la empresa, ya depositado en sus cuentas corrientes. Y la cuenta préstamo, ¿qué representa? La deuda que la empresa tiene con la institución financiera que le prestó el dinero. ¿Ya? Entonces podemos encontrar un montón, miles de cuentas, y por eso también hablábamos del plan de cuenta anteriormente. Por ejemplo, acá dice letras emitidas por crédito otorgado. Letras por cobrar. ¿Qué significa? Alguien me debe. Yo, empresa, alguien me debe. Y yo le pongo letras por cobrar. Letras en cartera que están en posesión de la empresa. ¿Ya? Lo que yo quiero que entiendan, básicamente, es que el concepto de cuenta agrupa hechos similares contablemente hablando, y los va ordenando de acuerdo a sus propias características. Por ejemplo, o pregunta, a pesar de que no voy a tener la retroalimentación directa, pero, por ejemplo, los vehículos de la empresa, ¿irán en la cuenta caja? Espero que estén pensando que no. Porque no van en la cuenta caja los vehículos que yo tengo en la empresa. ¿Por qué no van? Porque la cuenta caja solamente se refiere al dinero que tiene la empresa en su empresa, en la organización, el dinero físico. Ya, entonces va en la cuenta banco. No, porque la cuenta banco representa el dinero que la empresa tiene, pero que ha depositado. Vehículo tiene una cuenta aparte. Yo debo tener una cuenta que hable de los vehículos. Los muebles, por ejemplo, debo tener en la empresa una cuenta que se denomine muebles. Ahora, alguien podría decir, ¿y bajo qué criterio usted arma o desarma las cuentas? Bueno, primero, si soy un contador que llega a una empresa y donde hay un plan de cuenta, yo me adecuo a ese plan de cuenta. Y el plan de cuenta me va a ir diciendo qué coloco en qué cuenta.
Ahora, si soy una persona más independiente, bueno, yo puedo organizarlo de la manera que sea, pero bajo mi criterio, siempre y cuando no se alteren los principios de la contabilidad. Es decir, cierto, que yo no puedo decir la cuenta vehículo y asociar de que esa cuenta representa la deuda que yo tengo en vehículos. La cuenta deuda por vehículos comprados, si es que alguien quiere decirlo, ya, o podría inventarlo, yo no he visto esa cuenta en algún momento, pero si alguien quisiera crear cuenta vehículos en deuda, por decirlo de alguna manera, eso representa otra cosa, representa el valor de los vehículos que yo le debo a otros. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, este ordenamiento al cual estoy llamado significa básicamente a que tengo que ir organizando estas familias de conceptos similares entre sí, estas cajas de tomate, estas cajas de manzana, que no importa que esté un poquito más roja o menos roja, pero es manzana roja al fin, ¿cierto? Y las voy a agrupar en la misma, en el mismo canasto, desde el punto de vista contable, en la misma cuenta. Ya los plátanos los voy a organizar en un canastito donde hablan de que sea solamente de plátano. Ya, y si hay lechuga, bueno, la organizaré en otro espacio y en otro lugar donde se llame cuenta. Entonces, voy a tener tantas cuentas como se requiera tener o como va a depender básicamente del nivel de la actividad económica que tenga la empresa. Finalmente, las cuentas que tiene una pesquera, o lógicamente van a ser distintas a las cuentas que tiene una forestal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el concepto de cuenta es algo bastante importante. Miren, aquí hay otros ejemplos. Sueldos pendientes de pago. ¿Cómo se llama? Sueldos por pagar. Si yo veo en un informe contable la cuenta sueldos por pagar, ¿qué voy a entender yo? Que son todos los sueldos pendientes de pago, como dice ahí. ¿Ya? Y si yo digo la cuenta sueldos, simplemente, no por pagar, voy a entender que estos ya están pagados. Imagínense la diferencia. O sea, la cuenta sueldo me significa que ya están pagados. Y la cuenta sueldos por pagar significa todos aquellos sueldos que debo. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, estamos hablando del mismo concepto, sueldo. Pero si están por pagar, es que se deben. Si ya están pagados, deben ir en otra cuenta. ¿Me explico? La mercadería destinada para la venta. Mercaderías. ¿Ya? Aquí voy a poner el café que toma el gerente. No, esos son otro tipo de cuentas. ¿Por qué? Porque mercaderías habla de solamente los valores, los productos que yo tengo disponibles para vender. De eso habla la cuenta mercadería. Ya le decía yo, la cuenta muebles. ¿Tendrá que ver la cuenta muebles con mercadería? No, salvo que yo venda muebles. Pues, ya eso sería una pregunta rebuscada. Pero los muebles que están en la organización y que yo no los tengo para la venta, tienen que ir en una cuenta que se denomine muebles. Y así computadores, equipos computacionales, vehículos, instalaciones eléctricas. Cuando yo paso esta materia digo, la importancia económica me va a llevar a tener una cuenta o no. Es decir, si el monto y es recurrente el uso de una cuenta, yo voy a tener una cuenta organizadita y voy a decir, bueno, tengo este grupo de cuentas porque son las que yo ocupo siempre. Mercadería, IVA, sueldos, caja, banco. En una empresa pequeña yo creo que deben manejar en promedio unas 10 cuentas. Un negocio chico me refiero. ¿Ya? Pero una empresa gigante tiene un libro de cuentas. Entonces, en ese sentido, va a depender también de lo grande que sea el nivel económico o la actividad económica, lo grande que sea la actividad económica de la empresa.
Entonces, en este sentido, yo me comprometo a que la próxima clase, y es muy probable que al menos en día jueves de la próxima semana, nos encontremos al menos en la hora que tenemos para poder resolver algunas dudas con algún grupo de alumnos a la hora de clase. Vamos a hacer todo lo posible. Ya les dije que tenía inconvenientes desde el punto de vista técnico por la señal donde vivo, pero ahí podemos aclarar algunas otras dudas. Les agradezco de sobremanera. Vuelvo a decir, esto es difícil, la contabilidad, así como me imagino yo, los ramos de matemática o ramos de un numérico, donde se requiere mucha explicación, es difícil tal vez poder entenderlo. Intentaremos hacer todo lo mejor posible y nos vemos ojalá la próxima semana. Muchas gracias por la atención y espero que estén bien junto a sus familias. Hasta luego.